Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 22, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 1. Los desarrollos filosóficos del marxismo europeo. 886. Bloch. El análisis de la conciencia anticipante y la hermenéutica enciclopédica de los deseos humanos. La filosofía de la esperanza de Bloch, que encuentra en Das Prinzip Hoffnung, su documento central, no ha sufrido desvíos o mutaciones sustanciales, sino únicamente una serie de variaciones sinfónicas de un mismo tema de fondo, permaneciendo en sustancia igual del principio al fin. Creo que es exacto decir, sostiene Bloch, que siempre me he mantenido fiel a mí mismo. En esto reside la mayor diferencia entre mí y mi amigo Lukács. Esto no excluye la existencia de un muy preciso íter de pensamiento, a través del cual Bloch ha ido definiendo y articulando progresivamente su punto de vista sobre el mundo. Después de la tesis doctoral de 1908, consideraciones críticas sobre Ricoeur y el problema de la teoría moderna del conocimiento, y de algunos artículos sobre temas políticos, Bloch entregó a la imprenta Espíritu de la Utopía, que J. Moltmann ha definido como una original mezcla, hoy en día aún de difícil lectura, de mística cristiana, hasidismo judaico-oriental y cábala gnóstica, presentada en el estilo expresionista propio de la época. Compuesto entre los años 1914 y 1917 y aparecido en 3 distintas redacciones, en 1918, 1923 y 1964, Espíritu de la Utopía, como observa su autor en el epílogo de la edición de 1964, contiene también, aunque sea en la forma de un romanticismo revolucionario o de una gnosis revolucionaria, una posición anticipadora respecto a sucesivas producciones, comenzando por el motivo programático de la utopía. A diferencia de posteriores escritos que existen sobre la dialéctica sujeto-objeto y sobre la correlación entre la actividad del hombre y las potencialidades de la materia, en Espíritu de la Utopía resalta, sobre todo, en la edición de 1918, el motivo de la subjetividad y del encuentro con sí mismo, o sea, del yo que, antes oscuro a sí mismo, busca a continuación reapropiarse de sí mismo. En el ámbito de tal contexto, Bloch desarrolla una abigarrada meditación en torno al arte, en particular la literatura y la música, y en torno a la filosofía alemana, en particular sobre Kant, hasta divisar, en la sección Karl Marx, la muerte y el apocalipsis, el ideal de un reino en el cual el hombre se realiza verdaderamente a sí mismo. En 1921, Bloch entrega a la imprenta Thomas Müntzer, teólogo de la Revolución, en el cual, a diferencia de la historiografía marxista precedente, centrada en la distinción entre intereses materiales y cobertura religiosa, sostiene que el histórico rebelde en Cristo fue revolucionario y comunista precisamente en cuanto místico y teólogo. En 1923 aparece A través del desierto, una colección de ensayos en los cuales el juicio sobre la negatividad del presente se radicaliza ulteriormente. En los años 30, después de Huellas, que es una antología de breves observaciones sobre aspectos aparentemente marginales de la vida y de la cultura, Bloch publica Herencia de este tiempo. En esta obra, que delinea una sociología de los estratos sociales del periodo, dirigida a suministrar instrumentos a la izquierda para poderse oponer a la ascendente marea del nazismo, el acercamiento de Bloch al marxismo, ya perceptible en el paso de la primera a la segunda edición de Espíritu de la Utopía, es un hecho cumplido. En particular, es el reconocimiento de que la clase obrera podía, al igual que en la Revolución Rusa, dar inicio a un proceso no de simple corrección de los mecanismos económicos, sino de transformación in capite en mimbris del entero cuerpo social, lo que empujó a Bloch hacia el lado del movimiento de inspiración comunista y por lo tanto al marxismo. La conjugación entre marxismo y pensamiento utópico constituye también el hilo conductor teórico del principio de esperanza.
de El Principio Esperanza, una obra escrita en los años 1938-1947 y publicada entre 1953 y 1959. La edición definitiva se dividió en 5 secciones. Pequeños sueños diurnos, resumen. La conciencia anticipante, fundación. Aspiraciones e ideales en el espejo, transición. Rasgos de un mundo mejor, construcción. E ideales del instante realizado, identidad. A diferencia del psicoanálisis, que propiamente solo se interesa en los sueños nocturnos, Bloch dedica una particular atención a los sueños diurnos. Él considera que, en efecto, los hombres sueñan la realidad de sus propios deseos día y noche, y que por lo tanto no se debe descuidar la experiencia cotidiana de los sueños a ojos abiertos, los cuales se diferencian de los nocturnos no solo por la falta de censura y de disfraz simbólico, sino también, o principalmente, por el hecho de ser progresivos y anticipatorios, o sea, dirigidos hacia el futuro en vez de hacia el pasado alejado. Los sueños diurnos, que representan la célula germinal del pensamiento utópico, prorrumpen sobre todo en aquellas situaciones de la vida en las que amanece o fermenta mayormente la experiencia de lo nuevo. Por ejemplo, en la época de la juventud, en los periodos sociales revolucionarios que representan la edad juvenil de la historia, y en la creatividad artística y cultural. El hecho de que el hombre sueñe con los ojos abiertos es ya de por sí revelador de un destino de imperfección. Por lo demás, un análisis en profundidad del hombre y de sus modos de ser, del empuje y del choque hasta la autoconservación y la autoextensión, nos confirma que el individuo está constitutivamente falto de alguna cosa, o sea, que se aloja en un estado de oscuridad y de no posesión de la propia identidad. Yo soy, pero no me poseo. Nunca sabemos lo que somos. Demasiadas cosas están llenas de algo. ¿Qué falta? En otros términos, el hombre se halla en una condición de oscuridad y de hambre ontológica, que le empuja más allá de la negatividad del presente hacia la positividad del futuro. Esta situación global de tensión encuentra en la esperanza la más humana de todas las emociones, su cifra más significativa, o sea, la que mejor revela al hombre a sí mismo, el cual, desde el punto de vista de Bloch, no tanto tiene esperanza, cuanto es esperanza, esto es, el congénito esfuerzo por proceder más allá del oscuro inicial. La oscuridad inicial indigente del instante vivido hacia la luz final, el alcanzar la propia identidad y autotransparencia. Asumido en la parte de la fundación antropológica que el hombre es esperanza y por lo tanto utopía en el sentido positivo del término, Bloch pasa a articular aquella vasta enciclopedia de los deseos humanos que constituye la mayor parte de su obra capital, que al parecer inicialmente debía titularse Sueños de una vida mejor. En la tercera sección, Bloch estudia las imágenes del deseo al espejo, o sea, el mundo de esperanzas que se oculta en la moda y en las diversiones más conocidas. Por ejemplo, en los cuentos, novelas por entregas, teatro cómico, ferias, circos, cine, antigüedades, viajes, danza, novelas de terror, etc. En vez de considerar tales fenómenos de un modo unilateralmente crítico y negativo, ver el modelo de Frankfurt, nuestro autor se esfuerza en demostrar lo que en ellos conduce positivamente a la superación del actual orden histórico. En la cuarta parte examina los esbozos de un mundo mejor contenidos en las utopías sociales, médicas, científicas, técnicas, geográficas, arquitectónicas, pictóricas, etc., deteniéndose en figuras y aspectos tales como Platón y Huxley, la búsqueda de la larga vida y la energía vital, la alquimia y las geometrías no euclidias, el Edén y el Dorado, y así sucesivamente. En la quinta parte examina las cifras del instante perfectamente ejecutado, deteniéndose sobre personajes tales como Don Quijote, Don Juan, Fausto, y sobre actividades como la música, la religión, celebrando al final de la obra la marxiana patria de la identidad. En conclusión, en aquel vivaz y pintoresco libro, ilustrado por toda clase de sueños y mitos, que es El Principio Esperanza,
Bloch quiere demostrar que el mundo posee desde hace tiempo aquel sueño de una cosa, la sociedad desalienada, de la que habla Marx en un fragmento frecuentemente citado por Bloch para valorizar su filosofía del no aún. Se verá entonces que el mundo posee desde hace mucho tiempo el sueño de alguna cosa, de la cual solo debe tener conciencia para poseerla realmente. Obviamente, según Bloch, también forma parte de este sueño del mundo, lo que él, en Derecho Natural y Dignidad Humana, ha visto ejemplarizado y defendido sobre todo en las doctrinas del derecho natural, o sea, la llamada ortopedia del caminar erguido, el ideal de un hombre que no se arrastra como un reptil, sino que camina con la cabeza bien alta, reivindicando su propia identidad y autonomía.